Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Daniel Nápoles y a nombre de Abogados Integrales les damos la más cordial bienvenida a una más de nuestras transmisiones. El día de hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con la situación actual que vive nuestro país, y este tema que vamos a abordar se denomina reducción de salarios y su práctica durante la contingencia sanitaria, es decir, durante el COVID-19. Para ello tenemos como invitados especiales, en primer lugar, al licenciado Víctor Guadalupe Ordóñez López, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen. Él es abogado postulante y especialista en Derecho Laboral. Por otro lado, tenemos la participación del licenciado Fernando Nieto Hernández. Él obtuvo su título de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Carmen. Se especializa en el área de Derecho Laboral. Representa clientes nacionales y extranjeros en litigios laborales y brinda asesoría relacionada con asuntos de contratación de trabajadores offshore y onshore, costa afuera y administrativos. Desde el año 2011 forma parte de la firma Abogados Garza Tello, Clay & Co., la cual tiene más de 25 años de experiencia en los sectores energético, de transporte marítimo, aviación y seguros. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Buenas noches. Muy bien, y pues contento de tenerte en este espacio y en estos foros de información. Gracias por haber aceptado la invitación y es un gusto tenerte con nosotros esta noche. Muchas gracias por invitarme. Víctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal, ¿Cómo estás? colegas? Buenas noches. Muy bien, gracias. Por aquí saludándoles. Una vez más aquí acompañándote. ¿Qué tal, Víctor? De nueva cuenta tenerte por aquí, Víctor. Ya tuvimos la oportunidad de conversar en una ocasión anterior, en una sesión en este medio del Facebook Live, donde nos compartiste información muy importante. Bueno, sin más preámbulo, daremos inicio a esta entrevista y en primer lugar comenzaríamos contigo, Víctor. Obviamente el tema que abordamos pues tiene relación o se basa en el tema del salario, ¿no? Como pregunta inicial pues sería comentarte o que nos expusieras qué es el salario. Claro que sí, Daniel. Pues mira, te comento que en función del concepto de salario, pues lo podemos definir de manera muy simple. Es la cantidad de dinero que recibe un trabajador que presta sus servicios para una empresa, ya sea física o moral, así como en una entidad pública, para el caso de los burócratas, y del cual percibe, como ya comenté, pues una remuneración. En otras palabras, pues entendemos el salario como el pago por el servicio prestado para cualquiera de este tipo de personas, ¿no? Lo podemos relacionar como el vínculo que existe entre el esfuerzo y la recompensa. Así definimos lo Muy que bien, es y bueno, pues el salario. Ya entrando más en materia en cuanto a temas a abordar el día de hoy, pues la pregunta, ¿no? La pregunta inquietante, ¿está permitido por la Ley Federal del Trabajo la reducción del salario? Muy bien, pues fíjate que al respecto tengo que comentarte, Daniel, que existe actualmente controversia al respecto, ¿no? Sobre todo por las circunstancias que estamos viviendo hoy día, pero concretamente la ley señala en su artículo 51, más que una prohibición de la reducción del salario, señala que es una especie de causal de rescisión, ¿sí? Es decir, que el trabajador sin responsabilidad alguna, al enterarse de que está recibiendo menos salario del que fue contratado en un inicio, pues tiene la posibilidad de dar por rescindida la relación laboral.
Entonces, más que una prohibición, es una causal, es una especie de causal, hablando de manera general, ¿no? Porque no se concreta a lo que estamos viviendo hoy día esa causal, por así decirlo. Y fíjate que es importante ese tema que mencionas, ¿no? Que los trabajadores, en caso de que sufran esta reducción al salario, tienen el derecho de ejercer una rescisión. ¿Por qué? Porque, como sabrás, pues en el medio laboral hay muchas inquietudes al respecto. Si van a demandar una indemnización, si van a más bien una indemnización por despido injustificado o bien por una rescisión derivada de la causal, ¿no? Entonces es importante, o me parece acertado este comentario que haces y que especificas que esta reducción da lugar a una rescisión. En ese orden de ideas, ¿qué sucede si se reduce el salario al trabajador sin previo aviso o notificación? Ya metiéndonos en un caso concreto. Claro, pues bien, la reducción de salario debe ser notificada, desde luego, al trabajador cuando el patrón pretenda, por X o Y razón, ¿no? Hacerlo. Sin embargo, cuando esto no sucede, pues el trabajador lo puede notar a simple vista en su nómina. Ahí se percibe y se da por enterado el trabajador de que está siendo reducido su salario en su nómina, y a partir de ello, pues el trabajador tiene 30 días para decidir si continúa con esa situación, incluso si lo expresa de manera interna ante el patrón, o bien si da por rescindida la relación laboral, lo que conllevaría a entablar una demanda ante la autoridad correspondiente, que es conciliación y arbitraje, según la competencia. Entonces, repito, tiene el trabajador 30 días para decidir qué es lo que hace. Comento esto porque muchos, independientemente de la contingencia, que se está viviendo hoy día, pues deciden continuar así la relación laboral por estar percibiendo un salario fijo, ¿no? Correcto, Víctor. Y bueno, ya en relación a la reducción del salario y la contingencia sanitaria, ¿de qué forma es abordada por la Secretaría del Trabajo? Claro. Bien, actualmente la autoridad ha decretado, yo creo que eso ha sido tema de controversia en todo el país, ha decretado una emergencia sanitaria, lo que lo pudiera encasillar como, pues más como una situación de caso fortuito, ¿no? De fuerza mayor. Entonces, al decretarlo como una situación de emergencia, pues cabe lugar a duda para que tanto el patrón como el trabajador digan, bueno, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que tengo que hacer? Pero más allá de si es una contingencia o si es una emergencia, que eso nos pudiera también comentar el licenciado Fernando Nieto, por su relación con las empresas. Yo considero que el trabajador, por ejemplo, puede ante esta situación ser o mostrar más bien una flexibilidad por el hecho de tratar de conservar el trabajo, ¿no? Así es. Muy bien, pues bueno, hemos escuchado, hemos observado que pues las empresas han tenido esa duda, ¿no? Bueno, nos encontramos en una contingencia, nos encontramos en una emergencia, la Ley Federal del Trabajo me permite disminuir los salarios en caso de contingencia, pero la autoridad laboral ha hecho la aclaración que pues no estamos en una contingencia declarada, sino en una emergencia sanitaria. Entonces, pues esto ha causado gran confusión a los empleadores. Y pues bueno, Fer, aquí me gustaría continuar la entrevista contigo, ya que pues estás el día a día, ¿no? Con el tema patronal, con los empleadores, las bajas, toda esta cuestión, ¿no? Claro. Sí, y bueno, Daniel, sí, perdón, te escucho.
No, te decía, desde el que se hizo la declaratoria de emergencia sanitaria, las empresas fue lo primero que comenzaron a preguntar: ¿cómo voy a sobrevivir o cómo voy a subsistir la fuente de trabajo si no voy a poder generar ingresos y me están obligando a pagarle al trabajador? Entonces, es importante que tomemos en cuenta que la ley dice que se tiene que, bueno, hay que partir del punto de vista que existe en la ley un procedimiento o una característica que es la suspensión de las relaciones de trabajo. Es decir, que por algunas causas que marca la ley se puede suspender, más no terminar la relación de trabajo. ¿Qué significa esto? Así es. Tu trabajador no me prestas el servicio, pero yo, patrón, no te pago tu trabajo. Entonces, al estar suspendida, una vez acabada la causa que originó la suspensión, se regresa y continúa el vínculo laboral. Entonces, los empleadores decían: oye, la ley habla de que a través de una contingencia sanitaria yo puedo suspender la relación de trabajo. Y como ya fue decretada la contingencia, por lo tanto ya no voy a pagar a los trabajadores su salario completo y solamente les voy a pagar un salario diario por cada día que dure la contingencia. Eso es lo que marca la ley y esa es la duda que generalmente tenían las empresas. Al respecto, cabe aclarar que la autoridad declaró una emergencia sanitaria, no una contingencia sanitaria. Y el segundo requisito de la ley es que la contingencia decretada por las autoridades de salud implique la suspensión de las labores. Y en esta emergencia sanitaria no decretaron la suspensión de las labores. Incluso la autoridad tuvo que salir días después a hacer una aclaración y decir: esta declaración de emergencia sanitaria no implica que los patrones deban de suspender la relación con sus trabajadores y por lo tanto dejarles de pagar su salario. Así es, Fernando. Y bueno, en ese contexto, ¿qué puede hacer un patrón para mantener a sus empleados en esta situación del COVID? Digo, ya nos acabas de exponer, ¿no? Ya nos resolviste esa duda al respecto de que efectivamente no estamos ante la presencia de una contingencia y que por ese simple hecho pues no pueden actuar los patrones unilateralmente, suspender las relaciones de trabajo y Así conforme a la ley pagarles solamente un mes. Ese supuesto no aplica. Entonces, ¿qué puede hacer un patrón para mantener los empleos ante esta contingencia? De acuerdo a tu experiencia, por supuesto. Mira, los empleadores tienen... Leí un artículo que decía que los jefes de recursos humanos o los departamentos tienen que ser muy habilidosos y tienen que ahora sí ponerse a trabajar no en lo que están acostumbrados, sino en crear diferentes mecanismos para mantener la fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que sucede en México esto. Nunca se había decretado una suspensión, una declaratoria de emergencia sanitaria, y a pesar de que está en la ley por así, nada más unos cuantos artículos que manifiestan esto, nunca se había utilizado. Entonces, dentro de las estrategias que están utilizando los departamentos de recursos humanos de las empresas es la movilidad laboral, por ejemplo, es una de ellas. Es decir, tú trabajabas, no sé, se me ocurre, trabajabas en el puerto pesquero, en las oficinas, pero ahora te voy a pedir que trabajes desde tu casa haciendo tus mismas tareas y con tus mismas herramientas, que es una computadora y el internet. O que en vez de trabajar en una oficina de 200 personas, te vengas a una oficina de 10 personas. Esa es una de las estrategias. Otra de ellas es, les están pidiendo, por ejemplo, a los trabajadores que se tomen las vacaciones si pueden. ¿A qué me refiero con esto? Si yo al trabajador le doy sus vacaciones o lo exhorto a que se tome sus vacaciones ahorita y tiene 20 días de vacaciones, y si se las toma ahorita, yo me quito el peso del trabajador de que esté en su casa sin hacer nada, y el trabajador se quita la preocupación de trabajar, y a lo mejor cuando regresemos a laborar de manera normal, que pase todo el tema de la emergencia sanitaria, el trabajador ya pueda regresar de lleno a trabajar y no que regrese y aparte tenga que pedir sus vacaciones todavía. ¿Me entiendes? Es una de las formas. Y definitivamente una de las estrategias es la reducción de los salarios. Es decir, el empleador busca dejar de pagar
lo mismo que le pagaba a los trabajadores con el fin de mantener la fuente de trabajo y mantener la relación de trabajo con los trabajadores. En ese contexto, Fernando, ¿de qué forma pueden los empleadores reducir ese salario? ¿Cuál es la forma en que pueden respaldarse o tener un sustento en caso de que un trabajador, a pesar de acceder, ¿no?, a una reducción, pues pretenda ejercer alguna acción legal, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿De qué forma se puede hacer de manera legal? Mira, forzosamente necesitamos el consentimiento del trabajador. Es necesario el consentimiento del trabajador. Si bien la ley, como lo decía Víctor, no prohíbe expresamente la reducción de los salarios, sí habla de que si un trabajador sufre una reducción de salarios, puede optar por rescindir su contrato y obtener una indemnización de parte del empleador. Esto es muy confuso. A ver, es una reducción, pero puedo reducirlos con un convenio, pero la ley dice que no. No, la ley expresamente no lo prohíbe. Incluso la ley, antes de ser reformada, la cláusula, la fracción que hablaba de la reducción de los salarios como motivo para rescindir, decía reducir los salarios al trabajador sin su consentimiento. La reformaron y le quitaron la palabra de sin su consentimiento. Simplemente ahora dice reducir el salario del trabajador. Entonces, legalmente, si yo quiero hacer esto para mantener la fuente de trabajo, definitivamente necesito el consentimiento del trabajador y tengo que apelar a hablar con el trabajador y llegar a un arreglo. Y lamentablemente, como nuestro derecho laboral sigue siendo escrito y vale más un papel que lo que el trabajador diga o lo que yo pueda decir en un futuro ante una autoridad, la mejor forma de hacerlo es mediante un convenio por escrito. No existe una regla como tal, la ley no especifica que deba de contener un convenio de ese tipo, pero para la reducción de los salarios se necesita como mínimo el consentimiento del trabajador. 2, la temporalidad por la cual voy a reducir el salario, es decir, no debo de reducir el salario de manera permanente, oye, a partir de hoy y de manera indefinida te voy a reducir el salario. No, en todo caso sería pactar cuánto tiempo va a durar la reducción de los salarios. Y 3, que esa reducción no implique dejar al trabajador con al menos un mínimo del salario como lo marca la ley. Pero hay quienes opinan también que la reducción no puede ser suficiente como para no permitirle al trabajador una vida decorosa y de acuerdo a los principios del derecho. ¿A qué me refiero con esto? Un trabajador gana del salario mínimo y tú le quieres reducir el salario, lo conveniente sería que lo redujeras al doble del salario mínimo o en todo caso al salario mínimo. Pero si un trabajador percibe 20 veces más que el salario mínimo, no le vas a pedir al trabajador que se vaya hasta el salario mínimo, porque le estás cortando más de un 90% de su salario. Claro. Entonces, esas son las condiciones que se tienen que pactar con el trabajador y definitivamente tendría que ser un acuerdo de voluntades, definitivamente. Y como lo mencionas, ¿no? O como hemos mencionado, esto desde el punto de vista patronal tiene como finalidad que subsistan las fuentes de trabajo. Pero está el otro lado de la moneda, ¿no? Que es lo que nos comentaba Víctor, ¿no? Regresando contigo, Víctor, entonces, nos refiere Fernando, tiene que ser de común acuerdo. ¿Qué pasa si el trabajador entonces no quiere firmar? Y ¿sabes qué? Pues está bien, la empresa quiere luchar para subsistir, pero pues yo no te quiero firmar. Claro. Pues desde luego que el trabajador está en todo su derecho, de decir, continúo con la relación laboral aun y cuando me reduzcan mi salario, o bien no firmo ninguna especie de convenio, no estoy de acuerdo contigo, patrón, máxime si se trata de patrones, porque sacando el tema a colación, hay clientes que ya me han consultado, licenciado, me están reduciendo el salario, pero mi empresa sigue produciendo de la misma manera antes del COVID, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con la situación de que me reduzcan el salario, si estoy viendo que todavía tiene posibilidades de pagarme el salario que yo devengaba antes de esta contingencia. Entonces, es donde entra el criterio no solo del trabajador, sino también del patrón, y es donde se hace un llamado a ambas partes para no aprovecharse de la situación.
Entonces, ¿qué puede hacer el trabajador? Simple y sencillamente merece una indemnización ante esa situación porque es una especie sí, es ruptura de la relación laboral, entonces él puede acudir ante la autoridad competente a presentar su formal demanda. Es la opción que tiene el trabajador. Sin embargo, y a propósito de que me haces la pregunta, para las demás empresas que sí específicamente dependen de la presencia de los trabajadores o que de la producción dependa de la fluidez de la gente que haya en las calles, por ejemplo, ¿no? Sí tengo que señalar que es ahí en donde ambas partes tienen que, de común acuerdo, ser flexibles, ser tolerantes unos con otros, pero sobre todo tratar de manera conjunta salir avante, ¿no? Ante esta situación. Claro. Definitivamente nos está golpeando de manera económica, como lo dijo Fernando anteriormente, no estábamos preparados para esto, yo creo que es la primera vez que se utiliza este tipo de reglamento y eso para mi gusto o para mi criterio se está utilizando a medias porque incluso la propia Secretaría de Trabajo no supo definir bajo qué hipótesis estábamos encuadrando la situación, ya sea del artículo 427 fracción primera o fracción séptima, las cuales hablan de uno de caso fortuito y el otro de contingencia decretada por la autoridad sanitaria. Entonces, hay esa diferencia. Y como al final de cuentas, el trabajador y el patrón también en esta ocasión hacen la función de la pelotita en el campo de fútbol, yo así lo manejo, ¿no? Pues son precisamente ambos quienes tienen que determinar o quienes tienen que sacar adelante esta situación. ¿Cómo? Como ya lo dijo bien Fernando, llevando a cabo una especie de convenio, desde luego por escrito, en la cual se tenga que cambiar la condición bajo la cual el trabajador se esté desempeñando, lo que tiene que abarcar desde lo que es la jornada laboral, desde luego el salario mismo que se tiene que dar de alta ante el Instituto del Seguro Social, Instituto Mexicano del Seguro Social, para que esto también le obtenga un beneficio el patrón al momento de pagar sus cuotas patronales. Así como la situación del ¿cómo le llamamos? El trabajo en casa, el home office, es una de las cláusulas a las cuales puede contener también el convenio, ¿no? O sea, es una cuestión de propuestas entre patrón y trabajador y claro, que presenta una flexibilidad por parte de ambos, todo con el fin común de mantener las fuentes de empleo. Creo que no estamos en la posición hoy día, al menos en México, de estar exigiendo una situación que, si bien es cierto la ley lo señala, como lo es el salario íntegro, sin embargo no estamos ante una situación en la cual nos podamos poner tan exigentes, ¿no? Yo creo que es una cuestión de común acuerdo. Esa es mi opinión. Claro. Fernando, pues como escuchamos, Víctor nos señala cuál sería la postura del trabajador en caso de que se niegue a firmar un acuerdo de reducción salarial. Pero ¿cuál es la postura del patrón? ¿Qué puede esperar si el trabajador no firma un acuerdo de reducción salarial? Claro. A mí me ha tocado escuchar muchas veces comentarios al respecto de que los trabajadores no le importan a las empresas o de que a la empresa le vale si corre o no un trabajador, pero me gustaría decirles que en verdad para las empresas, y sobre todo para las empresas establecidas de manera formal, es decir, la industria petrolera en Ciudad del Carmen o la industria marítima y demás, es muy preocupante cuando se da por terminada la relación de trabajo con un empleado sin hacerlo de manera legal, es decir, simplemente el trabajador renuncia o incluso la empresa corre al trabajador, pero cuando tú no formalizas esa terminación, es un pasivo que se les queda a las empresas y en verdad es importantísimo para las empresas terminar la relación de trabajo,
O sea, todo el tiempo están, ¿qué ha pasado con el trabajador? ¿Quién se contactó con él? Abogado, habla tú con el trabajador, convéncelo. O sea, es un tema recurrente. Entonces, con esa misma preocupación, para que podamos nosotros llevar a cabo la reducción de los salarios, como les decía, debemos de contar con el consentimiento del trabajador y definitivamente hacerlo por escrito. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que el trabajador no acepte la reducción de los salarios? Pues no es... Existen dos escenarios para cuando un trabajador no acepta la reducción de los salarios. Uno es que continuemos la relación de trabajo de manera normal, es decir, bueno, pues no aceptaste la relación de trabajo, pero te sigo pagando y pues continuamos como estamos. O la segunda es que cuando una empresa no quiera o no pueda incluso pagar ya los salarios derivado de una crisis o del motivo que sea, y el trabajador no acepta esta reducción, el trabajador puede optar por rescindir el contrato y obtener una indemnización. Esta indemnización abarca, aparte de los 3 meses de indemnización constitucional que marca la ley y el pago de las prestaciones, como son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, también abarca el pago de las indemnizaciones que marca el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Esta indemnización consta en específico de lo siguiente. Cuando la relación de trabajo es por tiempo determinado, pero menor a 1 año, es decir, tú pactas con el trabajador que tu contrato va a durar 1 año y tú no has cumplido ese año, tu indemnización va a ser igual a la mitad del tiempo por el que pactaste, igual a la mitad por el tiempo que prestaste el servicio. Si tu contrato es por tiempo determinado, pero ya excedió el año de servicios, la empresa deberá de pagarte 6 meses de trabajo, 6 meses de salario por el primer año de trabajo y 20 días de sueldo por cada año adicional. Y si tu relación de trabajo es por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días por cada año de servicios. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de un despido injustificado, es simplemente una rescisión por causas imputables al patrón, como sería la reducción de los salarios. Entonces, este pasivo aumenta porque a las empresas nos costaría pagar 90 días de indemnización y pagar prestaciones más las indemnizaciones que les acabo de comentar. Sí, en efecto, entonces, pues la idea es siempre mediar, ¿no? Con el trabajador, porque claro, como bien lo referiste, Fernando, ¿no? Si no hay consentimiento del trabajador, pues no podemos llegar a negociar con él y pues lo único que va a pasar es lo que nos comentas, ¿no? Que él pueda asesorarse, pueda iniciar una acción de rescisión de la relación de trabajo y sea un pasivo para el patrón. Claro. Ahora, me gustaría tocar el tema de que estamos en el supuesto de que patrón y trabajador queremos reducir el salario de común acuerdo. Firmamos un convenio donde se establecen las condiciones y el tiempo por el cual se va a reducir el salario y todo bien. Aún así existe, como es un convenio el cual no está sancionado ante una autoridad, aún así existe el riesgo, lamentablemente, de que cualquier trabajador acuda ante la autoridad para demandar la rescisión del contrato argumentando la reducción de los salarios. Si bien es cierto que tenemos un documento firmado entre patrón y trabajador, incluso con huella dactilar, ustedes mejor que nadie saben que el trabajador aún así puede acudir o una de dos, argumentar que lo obligaron a firmar el documento. 2, argumentar que era un documento en blanco y que fue rellenado de manera unilateral por el patrón. O incluso una tercera, argumentar que no es su huella y su firma. Y por lo tanto, decir, no es mi huella y mi firma, nos vamos a un litigio y a ti, patrón, te corresponde probar que sí es mi huella y firma, y a mi trabajador me va a tocar probar que no es mi huella y mi firma. Entonces, aún así teniendo un documento firmado entre las partes, el riesgo sigue siendo latente para el empleador. Por lo tanto, hay empresas que han recurrido a hacerlo, por ejemplo, mediante una ratificación de notario, de una ratificación de contenido y firma ante un notario. El notario lo único que hace es dar fe que el trabajador y el patrón
o el trabajador y la persona tal denominada representante del patrón acudieron ante mí a dar por terminada a firmar este documento, el cual no me interesa a mí el contenido, simplemente yo notario doy fe que firmaron este documento. Y a lo mejor, como prueba, yo como patrón puedo argumentar, mira, fuimos ante notario el trabajador y yo, y dimos la firma ante el notario de este documento, el cual incluye la voluntad para dar para adelante la reducción de los salarios. Pero incluso, Víctor no me dejará mentir, creo que aún así eso es todavía defendible por parte del trabajador. Claro. Y más en el sentido de la manifestación de la voluntad del trabajador, ¿no? Porque como bien refieres, pues puede argumentar vicios de esa manifestación que no fue de manera voluntaria y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Víctor, claro, ¿te ibas a referir a algo? Creo que te interrumpí. Fíjate que en atención a lo que señala Fernando, sí, desde luego, primero que nada, la firma de un convenio no tiene por qué prestarse a llenar formularios nada más por parte de la empresa, como si se tratara de un contrato de adhesión, no. Desde luego que tiene que ser realmente, por la situación, repito, por la situación que estamos viviendo, tiene que ser realmente un común acuerdo, en donde no haya coacción por parte del patrón al trabajador, y mucho menos el chantaje, ¿no?, por parte del trabajador hacia el patrón. Porque de otra manera, pues, el conflicto no va a dejar de existir, y si bien es cierto, sucedería como en el caso de las renuncias voluntarias, ¿no? A pesar a veces de estar firmadas, a pesar de ello, existen las demandas por despidos injustificados, y viceversa, existen también las alteraciones por parte de quien las presenta ante un tribunal, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que, repito, y me remonto a lo que dije hace rato, ante todo, es una cuestión de común acuerdo, pero en esta ocasión verás, ¿no? O sea, sin vicios, sin mala fe, sin dolo, ni nada al respecto, para que podamos, ¿no?, terminar de salir de esta situación. Fernando y Víctor, ¿quieren agregar algo antes de pasar a la ronda de preguntas y de respuestas que nos han hecho llegar aquí en el Messenger? Si me lo permites, adelante. Perdón, Víctor. No, a mí sí me gustaría agregar algo muy, muy particular. Claro. Estamos hablando de la reducción de los salarios de común acuerdo entre yo, patrón. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo despacho de abogados que tengo a mis asistentes y derivado de la contingencia firmamos un acuerdo para hacer la reducción de los salarios. Pasando 3 meses, regresamos y yo te sigo pagando tu salario normal. Sin embargo, existe un procedimiento en la ley que son los conflictos de materia, son los conflictos colectivos de naturaleza económica. 900. Como su nombre, sí, este procedimiento encuentra su fundamento en el artículo 900 al 919 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, como si fuera una especie de demanda o como si fuera una especie de litigio, cualquiera de las partes, trabajador hacia el patrón o el patrón hacia el trabajador, puede solicitar la intervención de la autoridad para modificar las condiciones del trabajo, derivado de ciertas condiciones de naturaleza económica. En este específico caso, el salario. Entonces, un patrón puede demandar a sus trabajadores o al sindicato de sus trabajadores como representación de ellos y argumentar que derivado de una situación económica, de una crisis, o como lo es actual la emergencia sanitaria y la falta de ingresos, le urge reducir el salario. Entonces, como si fuera una demanda de un procedimiento ordinario, pasa un proceso en el que yo presento un escrito debidamente fundamentado, la autoridad, si lo admite, notifica a los trabajadores o a su representación, en este caso el sindicato, se lleva a cabo un procedimiento donde las partes ofrecen pruebas y al final la autoridad determina su resolución. Pero es importante saber que en este procedimiento, textualmente la ley dice que la autoridad siempre apelará por el convenio o apelará por la conciliación entre las partes. Entonces, derivado de esa conciliación,
se puede interpretar y se puede utilizar en favor para que un sindicato y un patrón se puedan poner de acuerdo para hacer la reducción de los salarios, sin pasar por el procedimiento de que yo te demando y te notifico. Es decir, un ejemplo, si yo soy una empresa y tengo un sindicato y me pongo de acuerdo con el sindicato, ambas partes, el sindicato en representación de los trabajadores y yo, patrón, vamos ante la autoridad, presentamos un convenio de reducción de salarios que como condiciones son que uno debe de constar por escrito, tiene que constar el consentimiento del sindicato y del patrón, o en el peor de los casos que no incluya un sindicato, la totalidad de los trabajadores. A diferencia de un sindicato, cuando no hay un sindicato, forzosamente necesito al 100% de los trabajadores, su consentimiento. Si hay sindicato, basta con que yo lo someta al sindicato, porque se entiende que el sindicato es la representación de los trabajadores. Y tengo que exponer las causas de por qué quiero esa reducción de los salarios. En este caso, pues derivado de la emergencia o de la contingencia sanitaria y el paro de labores, y especificar por qué, e incluso aportar las pruebas necesarias para acreditarlo. Es decir, mis estados bancarios, mi declaración anual o mi declaración trimestral, semestral, y exponer la forma en la cual voy a llevar a cabo la reducción de los salarios. Es decir, por qué tiempo, cómo lo voy a hacer, a lo mejor solamente con los puestos de mayor rango, sin afectar a los de menor rango, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, y lo que les acabo de exponer, forzosamente necesitamos la participación de la autoridad, porque es esta autoridad quien al final de este procedimiento puede admitir esta reducción de los salarios o desecharla. Puede modificarla, es decir, decirme, ¿sabes qué? Tú, patrón y sindicato, no estoy de acuerdo en la reducción del 30%, yo la quiero reducir como autoridad en 20%. O incluso puede, al modificarla, decir, no quiero que sea durante 3 meses, solamente te autorizo 1 mes de esta modificación. Y una vez que esta autoridad decrete su resolución, se entiende que es para la totalidad de los empleados. ¿Por qué tocó este tema en especial? Porque si tu trabajador está siendo afectado por una reducción que fue a través de este procedimiento, significa que tu sindicato se estuvo de acuerdo y significa que tu patrón y tu sindicato lo hicieron. Entonces, lamentablemente, se entendería que te estás sometiendo a esta reducción porque tu sindicato te representó. Lamentablemente, la autoridad al suspender sus labores, la autoridad laboral al suspender sus labores, únicamente dejó abierta la recepción de los convenios sin juicio y la recepción de los convenios en juicio y los procedimientos de huelga. No dejó abierta la posibilidad a los patrones o a los sindicatos para presentar un convenio de esta naturaleza. Ya nos hemos acercado nosotros con la autoridad en Ciudad del Carmen, Tabasco, en Ciudad de México, y lamentablemente la autoridad no dejó abierta esta posibilidad. Pero no significa que cuando la autoridad recupere sus labores, los trabajadores y los patrones argumenten esta deficiencia de falta de dinero y soliciten la reducción de los salarios tan pronto la autoridad regrese a laborar. Entonces, Fer, esta es otra opción más para precisamente preservar a futuro las fuentes de trabajo, ¿no? El hecho de que los patrones que, una vez que, vamos a hablar de un supuesto, ¿no? Una empresa, un empleador logró la reducción de salario de sus empleados por 3 meses o por 4 meses, que es el tiempo que aproximadamente durará la cuarentena, y digo durará porque pues también estamos a la expectativa, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese supuesto, una vez que la Junta reanude sus funciones y en ese caso ya los trabajadores digan, no, yo ya no puedo permitir que se amplíe esa reducción por otro mes más, entonces ya el patrón tendrá esa opción de acudir ante la Junta precisamente para exponerle, ¿no? Ya sabes que, pues, derivado de la afectación que tuve por la contingencia, porque tuve que cerrar, porque tuve que disminuir mis operaciones, pues te vengo a solicitar que me autorices una reducción, y esa reducción ya no necesariamente tiene que tener, digo, si no es por convenio, la autorización
del trabajador, sino en todo Así caso es. la aprobación de la Junta. Así es. Como les comentaba, al ser un procedimiento como un conflicto colectivo de naturaleza económica, incluso si el sindicato o mis trabajadores no están de acuerdo, yo los puedo demandar a ellos. Yo presento la solicitud y le digo, Junta, no puedo sostener mi relación de trabajo con esos salarios y te vengo a pedir tu autorización para hacer la reducción. Y ya los trabajadores tendrán que, con una representación, acudir a esta instancia para demostrar que sí puede la empresa o que no puede, o incluso la autoridad solicitar informes, autoridades podrá llevar a cabo inspecciones, pruebas, sin que la ofrezcan ninguna de las partes. La autoridad, con su facultad mediadora, podrá decir, bueno, vamos a ver si es cierto lo que tu trabajador o tu patrón dices. Entonces, yo por mi parte solicito tal informe o tal prueba para demostrar cualquiera de los dos dichos y en todo caso determinar si va bien o no la reducción de los salarios. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esto no se ha terminado. Lamentablemente, esta contingencia y aparte, aunado con el tema de la nueva crisis del precio del petróleo, ¿y por qué lo digo esto? Porque la mayoría de las inquietudes que yo recibí de mis conocidos cuando les comenté que iba a tener esta reunión es que todos, la mayoría, si no es que todos, dependemos de la industria petrolera en el sureste del país. Entonces, más allá de la contingencia, aparte de la reducción del precio del petróleo, lamentablemente ahorita no se va a ver, sino se va a ver a lo mejor en el transcurso de los siguientes meses o del siguiente semestre. Correcto, Fernando. Pues un tip más, ¿no? Para aquellos empleadores que en un momento determinado, una vez que se reanuden las labores, pues puedan ejercer, ¿no? Acercándose, obviamente, a un abogado especialista que conozca el tema para que pueda auxiliar en ese sentido, ¿no? Claro. Fíjate que al respecto podría comentar que comparto y comulgo con la idea de Fernando sobre este procedimiento. Desgraciadamente, los tribunales no están en función y eso es lo que una vez más nos limita, ¿no? Nos limita, yo creo que a todos, patrones, trabajadores, profesionistas en la materia, porque pues yo puedo optar por el procedimiento, pero me tengo que esperar hasta que la contingencia o la emergencia termine, en primer lugar. En segundo lugar, pues aun cuando ellos reanuden, señala el artículo 904 de la Ley Federal del Trabajo que el promovente, en este caso, si es el patrón, pues obviamente tiene que exhibir pruebas. Claro. Y fracción primera lo detalla muy claramente. Dice que los documentos públicos o privados que tiendan a comprobar su situación económica de la empresa o establecimiento y la necesidad de las medidas que lo solicitan. De tal manera que cuando la Secretaría, tanto de Salud y en este caso de Trabajo, levanten la contingencia o la emergencia, que ya no sabemos cómo se llama, entonces también están limitando al promovente. Claro. Porque la empresa quiere fundar su demanda bajo la premisa de que la contingencia, pues ya no habrá tal situación, ¿no? Entonces, claro, es por esta razón, al punto que quería llegar, es por esa razón, una vez más, aunque parezca cuchillito de palo, que considero que la mejor recomendación para ambas partes, patrón o trabajador, es mostrarse bastante flexibles, ¿no? Esto claro, sin permitir los abusos uno hacia el otro, ¿no? Definitivamente. Particularmente, a veces el comentario o la retroalimentación que recibimos nosotros de nuestros clientes, las empresas, y muchas de ellas extranjeras, es que nos dicen, es que ¿por qué se complica la vida? O sea, ¿por qué no lo hacemos, por ejemplo, como en Estados Unidos? Que en Estados Unidos basta con que hagamos un acuerdo verbal y podamos llevar a cabo ciertas condiciones, o en este caso, por ejemplo, una reducción de los salarios. Nuestro derecho laboral mexicano no lo permite, o más que lo permitiera, yo como abogado patronal no lo recomendaría. Entonces, no te puedo recomendar que reduzcas los salarios sin el consentimiento del trabajador, pero si lo vas a hacer con el consentimiento del trabajador, por lo menos te pido que lo hagas por escrito y que trates de tener cualquier mecanismo que te proteja ante una eventualidad de que el trabajador desconozca este convenio. Y le repito, yo hablando siempre desde el punto de vista patronal. Víctor no me dejará mentir,
el enfoque que le damos los abogados es muy distinto dependiendo de qué lado lo mires. Yo como empresa, siempre protegiendo a sus intereses, te voy a decir, hazlo por escrito, hazlo ante notario, o hazlo mediante un convenio ante la Junta, o por lo menos hazlo de cualquier modo en que valga la pena utilizar el consentimiento del trabajador como tu defensa ante una eventualidad o ante una demanda laboral. Claro. Así es. Pues bueno, no sé si quieren agregar algo más antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Fernando, Víctor. Como dato curioso nada más, bueno, no tan curioso, quisiera agregar lo siguiente, y a propósito de que el tema es sobre la reducción en estos tiempos, como coloquialmente lo llamamos, en tiempos del COVID. Fíjense que a partir del 13 de marzo hasta el 6 de abril, en México, existieron 346.878 despidos. No especifican las estadísticas si justificados o no, pero pues tenemos una idea. Y hoy día tenemos 1 millón de desempleados por esta razón. Entonces, es donde yo digo que no tenemos por qué llegar a esas cifras, sobre todo porque cuando esto se reanude, yo creo que los patrones necesitarán trabajadores, aunque suene simple, y los trabajadores, desde luego, pues necesitan una remuneración, ¿no? Para el sustento de las familias. Ahí nada más como... Bien. Totalmente de acuerdo, Víctor. Pues bien, si me lo permiten, pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que nos hacen llegar, y obviamente es enfocado hacia el patrón o hacia el empleador, es la siguiente. Entonces, ¿es mejor despedir al trabajador? O sea, se refieren, si no, en el supuesto de que no firme la reducción del salario, pues obviamente, imagino que esta persona que nos hizo la pregunta analizó lo que nos expusieron, que en caso de que no firme, pues bueno, lo más probable es que él pretenda ejercer una rescisión, ¿no? Entonces, en función a estos comentarios que se hicieron, la pregunta es esa. ¿Es mejor que despida al trabajador? Ok. Antes que responder la pregunta, quiero comentar que le comentaba al licenciado Víctor que he escuchado en muchas ocasiones a colegas incluso, o es que es una confusión tremenda, pero he escuchado incluso a colegas o a la gente en el día a día decir, no te pueden despedir en tiempos del COVID. Y yo creo que la afirmación está incorrecta. Así es. La afirmación debería de ser, no te pueden despedir justificadamente argumentando la emergencia por el COVID-19. Pero de que te puede despedir un empleador, te puede despedir a cambio de tu indemnización constitucional si es que no tengo un motivo para despedirte. O en todo caso no te debe, ¿no? Claro, claro. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿es mejor despedir al trabajador? Yo te diría, si no tienes un motivo y no tienes una alternativa, pero al menos tienes el dinero para los 90 días de indemnización del trabajador, lo puedes despedir. Si tú crees que tu empresa va a sobrevivir con una reducción en el número de empleados, pero para no reducir salarios, es decir, en vez de tener 5 trabajadores haciendo el mismo puesto, me voy a quedar con 2, ok, despide a esos 3, pero al menos tendrás que pagarle 90 días de indemnización más el pago de prestaciones, porque no puedes argumentar que con el COVID es la justificación para despedirlo. Entonces, si tienes el dinero para pagar los 90 días de indemnización y prestaciones, y crees que tú, reduciendo el número de trabajadores, vas a sobrevivir como empresa, sí lo puedes hacer. Si es la mejor opción o no, no lo sé, pero sí lo puedes hacer siempre y cuando pagues 90 días de indemnización o la indemnización constitucional. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta y que tiene igual relación con la anterior, si no es que ya se respondió, pero para precisarlo, ¿no? En caso de que despida y tenga que pagar los 3 meses de indemnización, ¿eso me exenta de pagar el resto de las indemnizaciones, es decir, los 20 días por año? No, definitivamente es abonado. Claro. Víctor, por favor, ayúdame.
Sí, son los 20 días por año más las partes proporcionales que correspondan y desde luego los 90 días. Así es, no te exime, o sea, si se refiere a la contingencia específicamente, no te exime, o sea, es pagar las prestaciones que de entrada al trabajador le corresponden, ¿no? A mí me gustaría agregar lo siguiente, es un tema también que se confunde mucho. Yo lo que tengo por ley, lo que estoy obligado por ley como patrón a pagarle a un trabajador cuando lo despido, hablo con él y no le doy un motivo para despedirlo, es 90 días de indemnización y partes proporcionales. Y todas las prestaciones que yo le deba al momento de la terminación. Salarios, viáticos, capacitación, demás, y 90 días de indemnización. Pero hasta ese momento todavía no estoy obligado por ley a pagar los 20 días por año. Para esto el trabajador tendrá que demandarme la reinstalación, tendrá que ganarme en el juicio y aún así ganado el juicio, la autoridad me va a obligar a pagar, a reinstalarte en tu trabajo. O bien liquidarlo. O bien liquidarlo. Entonces, cuando yo como empresa me niego a reinstalarte, ahora sí, opera el pago de 20 días por año, más 3 meses de indemnización, más las prestaciones. Entonces, de nueva cuenta, coincido con Víctor, si yo preparo una liquidación con 90 días de indemnización y preparo las partes proporcionales y hablo con el trabajador y apelando a su buena voluntad, le digo, no puedo mantener la relación de trabajo contigo, pero aquí está tu liquidación, y él acepta, basta con los 3 meses de indemnización y las partes proporcionales. Ahora, si el trabajador quisiera obtener los 20 días por año, tendrá que demandarme y llevar a cabo un procedimiento y esperar a que la autoridad determine el pago de la indemnización. Otra pregunta que nos hacen llegar aquí al chat y tiene relación con lo que han venido comentando ustedes es si el trabajador me demanda una rescisión, yo como patrón puedo oponer como defensa o como excepción el haberlo despedido justificadamente. Bueno, lo hacen por el tema, bueno, imagino que la pregunta va enfocada por el tema de lo económico, ¿no? Porque obviamente si se defiende con el despido, pues ya va a admitir, y si el tiempo que dura el procedimiento, pues va a tener que... Empezó bien la pregunta, pero ya la idea no... Pagar el tema de salarios, ¿no? Claro, la respuesta sería la siguiente, no. ¿Por qué? Porque la ley habla de cuáles son las causales que se le deben imputar a un trabajador o cuáles son las causales que se le deben imputar a un patrón. Entonces, en las causales del trabajador para poderlo despedir justificadamente nunca dice que por una crisis económica. O sea, yo no puedo despedir al trabajador. Perdón, creo que no mencioné, no leí esa parte. Se refiere a que el que ejerce la acción de rescisión es el trabajador, no el patrón. Ah, bueno, entonces, ahora respondiendo a la pregunta, si el trabajador es el que está ejerciendo la opción de rescindir el contrato y yo me quiero argumentar diciendo que no, o sea, defendiéndome diciendo que era por el tema económico, no lo puedo hacer, no veo factible que ninguna autoridad me diga. Yo creo que ahí también la confusión de la pregunta es si el trabajador ejerce la rescisión porque le redujeron el salario, yo me puedo defender diciendo que fue por cuestiones económicas. No, definitivamente no. El trabajador no tiene por qué probar por qué le redujeron el salario. No lo tiene que probar. Que le fue reducido. Exacto. Incluso había jurisprudencia, o mejor dicho, para la gente que no está en el ámbito, la ley, aparte de la ley, existen las opiniones que hacen los tribunales o los juzgados en la materia, y en este caso se le llama jurisprudencia. Hay jurisprudencia que también decía que el trabajador tenía que probar que se le redujo el salario y a partir de cuándo. Hay jurisprudencia ahora que dice que no, que el trabajador no lo tiene que probar. Entonces yo tendría que, como patrón, que probar que no le reduje el salario. Entonces imagínense, si un trabajador solicita la rescisión de su contrato argumentando que a partir del 30 de marzo le redujeron su salario, yo, patrón, tengo que probar que no se lo reduje. ¿Cómo? Con sus recibos de nómina o incluso con sus depósitos. Pero si sus recibos de nómina no aparece el salario completo y en sus depósitos no aparece su salario completo, no tengo defensa alguna. Entonces, no puedo defenderme diciendo
que por la situación económica se lo reduje. Tendría que probar que no le reduje el salario. Correcto, muy bien. Bueno, pues tenemos otras preguntas más, si me lo permiten pasamos a la siguiente y nos cuestionan. Si tengo 3 meses laborando en una empresa, ¿cuántos meses me corresponden de indemnización en caso de que desee ejercer la acción de rescisión? Que creo que era lo que nos comentaba Fernando, de que dependiendo del tiempo que tuviese laborando, o si fuera determinado o indeterminado, eran los meses que iban a corresponder por concepto de Claro. indemnización sin llegar a los 20 días por año, ¿no? Claro. Más o menos va por ahí la pregunta. Ayúdame, Víctor, si gustas. Sí, bueno, al respecto, señala la ley que es en proporción al tiempo laborado, que es lo que normalmente llamamos parte proporcional. Claro, e incluso al tipo de contratación. Así es. Entonces, Sí. influyen estos dos factores, el tipo de contratación, que es determinado, indeterminado, y el tiempo de esos contratos, ¿cierto? Así es. Si el trabajador ejerce la rescisión, la Junta podrá determinar que si el contrato es por tiempo determinado, pero menor a 1 año, la indemnización debe ser igual al salario recibido en la mitad del tiempo que presté el servicio. Entonces, respondiendo a la pregunta, si es un contrato por tiempo determinado menor a 1 año y solo trabajaste 3 meses, yo te debería de indemnizar con 1 mes y medio de prestaciones. Si el contrato es por tiempo determinado, pero excede de 1 año de servicios, es decir, tu contrato fue por 2 años, pero tú trabajaste 1 año y medio, yo te deberé de pagar 6 meses de salario por el primer año trabajado, más 20 días de sueldo por cada año adicional, ¿ok? Y si la relación de trabajo es por tiempo indeterminado, debo de pagarte 20 días de salario por cada año de servicios. Estas 3 opciones, más los 90 días de indemnización. Siempre va incluido los 90 días de indemnización. Aún así tengas 3 meses, 6 meses, 1 año o incluso 15 días trabajando con una empresa. Claro, lo podemos corroborar en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Así es. Muy bien, pues bueno, una vez que ya quedó fundamentada esta respuesta, pasamos a la siguiente y nos preguntan, un empleador, por supuesto, ¿puedo reducir el salario sin autorización de la Junta? Digo, creo que ya lo tocamos, pero igual y para no dejar al aire esta pregunta, si pueden volver a dar una breve explicación, ¿no?, de esto que ya tocamos en la plática. Bueno, tocaron ustedes. Claro, sí se puede. Necesitamos el consentimiento del trabajador. Yo sugiero que sea por escrito, y para evitar que un trabajador posterior a la firma del convenio me demande ante la autoridad argumentando que él no firmó el documento o que era un documento en blanco o que incluso el trabajador inventó la firma, yo sugeriría someterme, por ejemplo, a la ratificación de contenido y firma con un notario público. Vamos ante el notario, firmamos el documento y el notario da fe que el trabajador acudió ante él y firmó ese documento. Claro, lo que subsanaría la situación de la ratificación de este convenio, porque lo que normalmente el patrón y el trabajador quieren es asegurar pues lo que están contratando, ¿no? En este caso las cláusulas, y pues por lo general este tipo de efectos legales queremos que surtan ante la autoridad. Sin embargo, como decíamos, ahorita están en suspensión de labores, y la opción de un notario que presta sus servicios de manera particular, pues es muy buena opción, ¿no? Al final de cuentas es un fedatario público, y lo que se lleve a cabo, lo que se ratifique ante la fe de dicho notario, pues tiene validez legal. Ahora, complementando... Perdón, adelante. Complementando la respuesta, aparte de constar por escrito y de contener cómo se llevará a cabo la reducción de los salarios y en qué proporción, debe de contener al menos la temporalidad por la cual se va a llevar a cabo desde luego. Esta reducción, porque el patrón queda obligado que tan pronto se acabe ese convenio,
tiene que regresar con sus salarios. Desde luego. ¿Entienden? Sí, es temporal, el convenio es temporal. Así es, así es. Ahora, una estrategia, ampliando la respuesta, una estrategia muy común por las cuales los patrones están optando para hacer la reducción de los salarios es finiquitar la relación de trabajo y realizar una nueva relación de trabajo con un salario menor. Es decir, el día de hoy, 13 de mayo, tú, trabajador, y yo, patrón, firmamos un convenio de terminación, ya sea ante la Junta o entre nosotros, damos por terminada la relación de trabajo y lamentablemente hay empresas que lo hacen al día siguiente. Yo sugeriría que no lo hicieran al día siguiente, pero lo que hacen es, días después, firmamos un nuevo contrato, con tu misma categoría si es posible, pero con un nuevo salario, en este caso menor, y con una nueva antigüedad. ¿Por qué se hace esto? Porque damos por terminar la primera relación de trabajo, en la cual te pago solamente tus prestaciones, si la trabajadora sí lo acepta, y iniciamos una nueva relación de trabajo. Siempre y cuando cuidando que al trabajador, como estrategia laboral, como se los he dicho, yo siempre, hablando desde el punto de vista patronal, como estrategia laboral es darlos de baja del Seguro Social, esperar al menos 10 días para volverlos a dar de alta en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque la propia doctrina y jurisprudencia establece que si yo no hago la baja del Seguro Social, o si lo hago muy pegado a la contratación con la desvinculación, se puede entender que estoy simulando una reducción de los salarios. Y ahí me meto yo en la relación laboral de manera normal. Así es. Entonces el trabajador puede argumentar y decir, yo nunca fui dado de baja en el Seguro Social, y esto simplemente fue una estrategia del patrón para darme por reducida mi salario. Que conlleva su riesgo ese procedimiento. Es una opción también, pero conlleva su riesgo, porque incluso hay que pagar otras prestaciones. Una de ellas, pues, para finiquitar tendría que ser la antigüedad, ¿no? Claro. Lo que hacen los patrones es pagar la antigüedad, o hay incluso trabajadores y patrones que han optado por el reconocimiento de la antigüedad en el segundo contrato. Es decir, es un caso muy común y yo lo hago, incluso lo hice hace unos días. Doy por terminada la relación de trabajo hoy con los trabajadores, les pago vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios que yo te deba, y los trabajadores, por ejemplo, se van a su casa. Hablando, por ejemplo, del trabajador costa afuera. En 15 días que regresan a subir, yo te contrato con tu misma categoría, reduciéndote el salario, pero en una cláusula específica del contrato podemos pactar el reconocimiento de la antigüedad, y te reconozco la antigüedad anterior. ¿Para qué? Para que no se vea afectada, porque al final del día la antigüedad se paga al doble del salario mínimo de la región y no al doble del salario mínimo del trabajador. Entonces esa prestación queda intacta para que cuando en una eventual terminación en un futuro pueda yo pagarte la antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo. Y bueno, en relación a lo que nos comentan, ¿no? De los medios en los cuales podrán realizar los empleadores esa reducción de salario, nos hacen la siguiente pregunta: ¿es mejor hacer una fe de hechos, una ratificación ante notario o ambas en caso de llevar a cabo un documento o una firma de reducción de salario? Esa pregunta nos las han hecho muchos clientes y yo le respondo fácil. Realmente es a gusto del empleador. ¿Por qué? La fe de hechos es más cara para el empleador, incluye el tiempo del notario. Cierto. Hay notarios que te cobran por tiempo y, por ejemplo, la fe de hechos incluye una protocolización de un instrumento público. Es decir, es como una escritura en la que dice: yo, notario, acudí a tal domicilio, o ante mí comparecieron tal personas, se les preguntó si estaban de acuerdo con el documento y los alcances que contenía, el cual agrego al apéndice. Simplemente es más caro. En cambio, una ratificación de firma es en la parte del documento, en la parte de atrás del documento, o en todo caso en una hoja anexa al documento y debidamente sellada y con la firma y con el sello del notario. Se especifica que el trabajador y el patrón acudieron ante el notario a firmar ese documento, sin necesidad de que el notario se meta
a determinar la validez en sí de lo que se está pactando. Ejemplo muy claro. Yo pudiera, lamentablemente así funciona, yo pudiera venderle al licenciado Víctor el puente de la unidad, redactar un documento y llevarlo ante un notario. Y hay notarios que dicen, a mí nada más me interesa acreditar que tú veniste ante mí a firmar este documento. Lo que contenga no me interesa, pero tú veniste ante mí y tú reconoces el contenido del documento y lo estamos firmando. Eso es todo lo que a mí me interesa. Y es más barato, una ratificación de contenido y firma. Claro. Entonces, a gusto del empleador, puede optar por la ratificación, la fe de hechos o ambos, ¿no? Ya sería cuestión de la persona que decida hacer este procedimiento, ¿no? Sí. Perdón, Víctor. Recordemos que el hecho de acudir ante un notario para formalizar el convenio, pues es precisamente para prevenir conflictos a futuro y que tenga una validez legal lo que estoy contratando yo trabajador o yo empleador. De tal manera que, para ser más prácticos, el hecho de acudir ante o que quede notariado la situación del convenio no es que sea mejor, es que es más práctico. Claro. Pero si bien es cierto, este documento lo quiero utilizar en algún procedimiento laboral, pues bueno, cualquiera de los dos actos me va a servir, ¿no? O sea, eso es lo que quería enfatizar. Cualquiera de los dos actos me sirve, ¿no? ¿Cuáles son las dos ventajas cuáles son las ventajas, perdón, de tener este documento ante un notario? Es que es un tercero que tiene fe pública y que puede ser llamado incluso ante un litigio y decir, notario, necesito que tú digas o incluso traigas pruebas para determinar que el trabajador acudió ante ti. Entonces, las ratificaciones de contenido y firma y los instrumentos como la fe de hechos constan en los libros del notario forzosamente, tienen que constar. Aunque lamentablemente hay notarios que te ofrecen ratificaciones simples, por alguna razón coloquialmente se le llaman, te cobran 250 pesos y te ponen la sella del notario. Si esa ratificación no obra en el libro del notario, prácticamente no tiene validez. Y solamente dependemos de que el notario acuda de buena voluntad a decir que sí, que él sí estuvo presente, pero no cumple con los requisitos incluso de la ley de notariado y por lo tanto no sería válido. Entonces, una vez más, respondiendo a la pregunta, si yo tengo 3 trabajadores, pues creo que te conviene hacer una reducción te conviene hacer una ratificación de contenido y firma. Pero si tienes 25 trabajadores, yo te sugeriría hacer un solo documento en el cual consten la firma de los 25 trabajadores y mejor haces una fe de hechos con un notario público. Muy bien, bueno, pues tenemos otras 5 preguntas, abogados, no sé cómo anden de tiempo. Tiempo es lo que más hay ahorita, mi estimado. Ahorita tenemos tiempo, no te apures, y con el tema del home office estamos disponibles a cualquier hora. Adelante. Perfecto, bueno, la siguiente pregunta es, en el supuesto de que decida acceder a la reducción de salario, ¿puedo acudir a la Junta a demandar diferencias salariales? En el supuesto de que decida no firmar. ¿Entiendo eso? No, firmar. Digo, que creo que ya se ha dado respuesta a esta pregunta, pero bueno, hay que enfatizar, ¿no? Repito la pregunta. En caso de que haya decidido ratificar o la reducción de salario o de firmar la reducción de salario, ¿puedo demandar la diferencia de ese salario que no percibí? Sí puedes, pero ya firmaste el convenio de la reducción de salarios, entonces cuando lo hagas, es lo que señalaba el licenciado Fernando Nieto, el patrón obviamente opondrá su excepción al respecto y exhibirá prueba que de común acuerdo firmaron el convenio de reducción de salario. Entonces sería una cuestión pues meramente insidiosa, ¿no? Así es. La misma pregunta nos las hacen los patrones y nos dicen, oye, con este documento ya no me pueden demandar. Y la respuesta es no, te pueden demandar. Difícil es que prueben su dicho, pero no porque firmes un convenio significa que el trabajador ya no pueda demandar. El trabajador puede acudir ante la autoridad, demandar e iniciar el procedimiento.
Claro, no pueden coartar su derecho, pero una cosa es que lo ejerce y otra cosa es que proceda, ¿no? Así es. Una cosa, recuerden que una cosa es lo que se dice en juicio y otra cosa es lo que se prueba en juicio. Entonces, si un trabajador argumenta que no firmó nada y que se lo reduje, yo definitivamente sacaría el documento diciendo que sí lo firmó. Y quedaría sujeto a periciales. Totalmente de acuerdo con ustedes. Así es. La otra pregunta que nos dejan en el chat es la siguiente. En caso de que decida acudir ante la Junta de Conciliación como empleador, una vez que la Junta reanude sus labores y esa resolución no me permita la reducción de los salarios, ¿puedo ejercer algún medio de impugnación? Se refiere al procedimiento de naturaleza económica que nos comentaban ustedes, que una vez concluido, si la resolución no le es favorable al patrón, o bueno, vamos a hablar de los dos supuestos, o al trabajador, ¿es impugnable? ¿Y por qué medio es impugnable? Nos hacen esta pregunta. Como toda resolución queda sujeta a medios de impugnación, desde luego. Sin embargo, me parece que Fernando, si quieres mencionarlo, hace rato comentaste que es la autoridad quien determina si lo aprueba o no. Entonces, habría que analizar, ¿no? Bajo qué circunstancias la autoridad determina, vamos a llamarlo así, si no es favorable para el patrón. Porque caeríamos nuevamente en una situación insidiosa de estar impugnando algo que, pues, de entrada no tiene trascendencia. Incluso yo lo veo muy poco viable y les digo por qué. El hecho de que yo solicite la reducción, la Junta me lo niegue, al menos ante la autoridad, yo tengo que, mis medios de impugnación, por ejemplo, como es el juicio de amparo. Lamentablemente, de aquí a que se resuelva un juicio de amparo de esta naturaleza y posterior al juicio de amparo, si yo quiero, me voy a una queja, o si después me quiero llevarlo a otra medio de impugnación, a la Suprema Corte, por ejemplo, de aquí a que esto suceda, créanme que la empresa o ya tronó, o incluso ya regresó a sus condiciones que le permiten mantener los salarios como estaban antes. Yo lo veo muy poco viable, pero sí, definitivamente el patrón sí puede impugnarlo, en este caso, por ejemplo, ante el juicio de amparo. Y la pregunta que sigue, pues, tiene relación, ¿no?, con la siguiente. En caso de que proceda algún recurso y si fuese el de amparo, ¿operaría la suspensión en el sentido de autorizar la reducción del salario mientras dura el procedimiento? ¿Y cuál sería la condición? Yo creo que la suspensión, en caso de que la admitan, es que dejen las cosas en el estado en el que se encuentran. No confundamos algo. El hecho de que yo demande a los trabajadores o que solicite a los trabajadores a través de la autoridad la reducción de los salarios, no significa que ya los reduje y que mientras está el procedimiento ya está la reducción de los salarios. No, yo tengo que esperar hasta que la autoridad decrete aceptar mi reducción de los salarios. Entonces, si yo presento el procedimiento, lo rechaza la Junta y me voy al juicio de amparo, la autoridad va a decir, bueno, dejemos las cosas en el estado en el que se encuentran. ¿Y cuál es ese estado? El pago íntegro de los salarios a los trabajadores. Entonces, aquí no ha operado todavía la reducción de los salarios. Situación distinta sería si habláramos de los trabajadores, ¿no? Exacto. Lamentablemente, si yo trabajador sufrí una reducción de los salarios y me voy al juicio para que el trabajador me regrese, bueno, no, pensándolo bien, el trabajador no va a poder irse por ese medio para solicitar la reducción de los salarios. El trabajador no lo va a solicitar a través de la naturaleza económica. El trabajador, en todo caso, solicitaría la rescisión, ¿no? ¿Eso o el No, me refiero a que la resolución decretada por la Junta que no les favorable al trabajador, al patrón, sino al trabajador, sino al patrón. ¿Al patrón? Caso contrario al supuesto, ¿no? Ok, sí, exacto. Bueno, la otra pregunta que nos hacen es, ¿prescribe esa acción para solicitar la reducción de salarios ante la Junta? ¿Te refieres a la de naturaleza económica o a la rescisión por la reducción de los salarios? No, la de la naturaleza económica. Ok.
Bueno, no prescribe, ¿por qué? Porque yo tendría que determinar, primero que nada, a partir de cuándo me surgió la necesidad de hacer la reducción de los salarios. ¿No? Exacto. Entonces, yo lo puedo presentar en cualquier tiempo y forma. ¿Me entiendes? Ahora, más allá de prescripción, yo tengo que demostrar que un hecho en específico me está afectando económicamente y por lo tanto no puedo pagar a los trabajadores. Entonces, si yo en 5 años quiero argumentar que por el COVID-19, que por el COVID-19 del 2020 necesito reducir el salario a los trabajadores, más allá de la prescripción, simplemente mis pruebas y argumentos no operan o no van a poder ser admitidos por la autoridad para admitir la reducción de los salarios. Correcto. Otra pregunta que nos hacen y es en relación a que las juntas se encuentran cerradas. ¿Yo puedo acudir ante un juicio de amparo o algún tipo de huelga para recurrir a esta reducción de salario aprobado por la Junta? Bueno, ¿te refieres a responder? Sí, Víctor, por favor. Actualmente las juntas únicamente están atendiendo asuntos que tengan que ver con conflictos colectivos, pero específicamente en materia de huelga. Así es. Para revisión contractual y toda esa situación no están atendiendo, no están en funciones, únicamente para cuestiones de huelga, precisamente previendo esta situación. Claro, incluso creo que desde la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Porque no creo que los trabajadores acudan a huelga para reducirse el salario, ¿verdad? Así es, así es. A lo mejor sí para modificar. Claro, bueno, a lo mejor sí para modificar cualquier otra condición, pero no para ellos mismos solicitar la reducción. Claro. Muy bien, pues esta es la última pregunta esta es la última pregunta que nos hicieron llegar aquí en el chat y me gustaría preguntarles si a manera de conclusión les gustaría agregar algo en este espacio. Adelante, Fer. Bueno, sí, definitivamente la propia autoridad así lo ha determinado, nos ha exhortado como trabajadores y como patrones a llegar a un acuerdo de voluntades. La intención es un tema atípico, nunca había pasado una situación de este tipo en la que estamos obligados por temas de salud a reducir las jornadas, a reducir las cargas de trabajo y demás, y por lo tanto a vernos afectados económicamente. Entonces, los patrones definitivamente pueden optar por la reducción de los salarios, pero siempre de común acuerdo con los trabajadores. No vamos a poder nosotros como patrones lograr el éxito de esta reducción sin la participación de los trabajadores. Y aunque lamentablemente hay patrones que lo hacen de manera unilateral, es decir, patrones que simplemente te avisan, oye, a partir de hoy vas a tener menos salario, el riesgo para ellos es latente, no nada más de un juicio laboral, sino de las propias multas que la autoridad ha determinado que va a dar a los patrones que ha exhortado y les ha dicho, patrones, si tú eres de estos empleadores que está reduciendo los salarios argumentando cualquier tema por la contingencia, vas a ser multado. Y las multas son muchísimas y que pueden incluso incluir el cierre de la fuente de trabajo. Entonces, si tú quieres reducir los salarios para no cerrar la fuente de trabajo, pero lo haces mal, sin el consentimiento de los trabajadores, lo único que vas a lograr es que por otras causas, como incluso la propia intervención de la autoridad o de la Secretaría del Trabajo, te van a cerrar tu fuente de trabajo. Entonces, definitivamente hay que optar por la plática y por el consenso con los trabajadores, definitivamente. Claro, apegándome a lo que señala el licenciado Fernando Nieto, como lo dije anteriormente, creo que los tiempos están precisamente para que de manera conjunta patrón-trabajador puedan sostener las fuentes de trabajo y que creo que es el mejor momento para que se fortalezca la relación, porque estamos pensando, desde luego, que esto es solo por un tiempo y no lo veamos como una cuestión que pueda alargarse, porque de ser así, pues entonces tendríamos que optar por otras opciones, no solo patrones y trabajadores, sino
los entes públicos en general. Entonces, yo concluyo diciendo que en este momento lo mejor para el patrón y para el trabajador es acordar, no es que esté diciendo que lo mejor sea la reducción, pero sí acordar en buenos términos que subsista la relación laboral. Claro. Con ello quiero decir que si es necesario una reducción para posteriormente continuar devengando tu salario que ganabas hasta antes de esta contingencia o emergencia, pues que así se haga, ¿no? Creo que es momento para que ambas partes no se apoyen de manera mutua y recíproca, y no para aprovecharse, porque como bien lo señala el licenciado Fernando, no para aprovecharse y ejercer coacción al trabajador para que firme documentos con los que no esté de acuerdo, ¿no? Es esto de voluntad propia. Gracias. Víctor, en caso de que exista alguna inquietud futuro, además, ¿dónde puede contactarte las personas que nos están siguiendo en esta transmisión? Claro que sí, con todo gusto. Me pueden visitar en la página del Facebook como abogado Víctor Ordóñez. Asimismo, te dejo el número de la oficina para atención a clientes, que es el 938-103-0321. Y estamos ubicados muy cerca de la Universidad Autónoma del Carmen, sobre la prolongación de la 56, casi esquina con calle 19. Aquí estamos para atender previa cita. Igualmente, Fernando, en caso de existir alguna duda por parte de un empleador, algo de esta naturaleza, ¿dónde podemos contactarte para la gente que está viendo esta transmisión? Bueno, nosotros, el despacho está ubicado en el fraccionamiento Hacienda Dorada. Este fraccionamiento se encuentra en la Avenida Libertad. Entrando, está por el Country Club, donde estaba Choco, esa es la Avenida Libertad. Ingresan a la avenida y es el primer fraccionamiento del lado izquierdo. Es la calle, es la primera casa del fraccionamiento. O nos pueden localizar en el teléfono 118-1103 y pues estamos abiertos a resolver cualquier duda de que los empleadores, sobre todo de la isla, tengan respecto a cualquier tema. Excelente, pues no me queda más que agradecerles a nombre de Abogados Integrales Ciudad del Carmen su participación en este espacio, en estos foros, donde el objetivo es compartir los conocimientos y las experiencias. No, al contrario, Víctor, Daniel, muchísimas gracias por invitarnos. Me parece una excelente idea de que a través de las herramientas que nos tenemos a la mano, las podamos aprovechar precisamente para tener este tipo de pláticas, y sobre todo encaminadas a las personas que nos ven en plataformas como lo es el Facebook, que no son expertas en la materia y que tienen muchas dudas. Entonces, hemos estado aquí en mi domicilio y personalmente he estado siguiendo las pláticas que han mantenido a través de ustedes de su Facebook Live. Estamos contentos de lo que están haciendo y pues muchísimas gracias por invitarnos. Cuando gusten con otro tema, pues aquí estaremos. De igual manera, licenciado Nápoles, muchas gracias por la invitación. Es bastante grato compartir información tanto con los demás colegas, así como con el público en general, y pues lo que esté dentro de nuestras manos para colaborar con este proyecto tuyo, adelante, cuentas conmigo. Pues muchas gracias por su participación y por supuesto va a ser un honor volverlos a tener en este medio, y les deseo que pasen buena noche y cuídense mucho, no salgan de casa. Igualmente, quédense en casa, por favor. Que tengan bonita noche. Antes de despedirme, quisiera comentar algo que nos están haciendo en el chat, y nos hacen una invitación a formar un grupo de consultoría que unifica al trabajador y al empresario. Claro, de hecho, proporcionamos los 3 participantes en este medio nuestros datos. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook. Sin embargo, quiero mencionar que actualmente en la Ley Federal del Trabajo no está contemplada
la conciliación privada. Quizás una forma en que pueda ocurrir este acercamiento entre trabajador y patrón sea a través de la Profedet. ¿Por qué? Porque precisamente la Profedet va a tener como objetivo prevenir un procedimiento, prevenir un juicio. ¿Cómo? Citando al trabajador. De hecho, hay una plataforma virtual que permite a los trabajadores interponer quejas o solicitar acercamiento con los patrones y pues bueno, es una opción. En caso de que decidan acudir a alguna cuestión particular para asesorarse o demás, pues escucharon a los colegas. También estamos nosotros como despacho jurídico Abogados Integrales, donde su servidor y la licenciada Mercy Luna somos los socios y cualquier cuestión estamos a sus órdenes. Bueno, con esto damos por concluida nuestra intervención el día de hoy. No olviden dar like a nuestra página. Mientras los tiempos nos lo permitan, seguiremos haciendo esas transmisiones donde, como ya lo mencionamos anteriormente, el objetivo es compartir y difundir el conocimiento y experiencias adquiridas, obviamente con el sustento. No queremos confundir a las personas que nos siguen, sino queremos que se lleven una grata satisfacción de ver estas transmisiones para que estén asesorados correctamente. Así que, pues, que pasen buena noche y nos vemos en la próxima.